Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de una infección originada por un arácnido, el Demodex. Esta infección causa mucha preocupación a las personas que piensan que lo tienen a nivel del rostro, causando una foliculitis. Y antes de comenzar con este video, les daré nociones generales qué es una foliculitis y luego les explicaré cómo es la presentación de la infección de los folículos por este arácnido denominado Demodex. La foliculitis es la inflamación del folículo piloso y esta puede ser superficial o profunda. Esta se va a acompañar por la presencia de pápulas o pústulas a nivel de la infección de estos folículos pilosos, que es donde nace el pelo. En este caso voy a hablarles de la foliculitis que se da en el rostro por este parásito. En algunas ocasiones además se podrían evidenciar la presencia de nódulos a nivel de la piel, que son parecidos a las pápulas, pero se caracterizan por un gran tamaño, que también se puede dar en este caso en la foliculitis cuando el compromiso es más profundo. Esta foliculitis puede tener muchos orígenes. Puede ser de causa tanto infecciosa como de causa no infecciosa. En este caso yo les voy a hablar acerca de la foliculitis que es desencadenada por un parásito, el Demodex. El Demodex folliculorum es un ácaro que pertenece a la clase de los arácnidos y este ácaro podría ocasionar también foliculitis a nivel facial. También el Demodex podría ocasionar o originar la rosácea papulopustular y también la blefaritis crónica. Hay una gran controversia del por qué este arácnido, este Demodex, podría ocasionar la presencia de foliculitis facial. ¿Y por qué esta controversia? Debido a que este ácaro se va a encontrar en los folículos pilosos de todas las personas en un 80 a 90% de las mismas. Y estas personas, a pesar de tener este arácnido en los folículos pilosos, van a permanecer asintomáticas, es decir, sin síntomas. Entonces, de ahí se deriva la controversia de por qué algunas personas sí llegan a hacer síntomas. Y a continuación les seguiré explicando acerca de esta enfermedad. En esta imagen, por ejemplo, estamos observando la presencia de múltiples pápulas de una coloración rojiza, con un cierto componente inflamatorio a nivel de la frente de este señor. En esta imagen estamos observando un preparado de hidróxido de potasio que se hizo sobre la muestra de las lesiones de un paciente con foliculitis por el ácaro Demodex, observando la presencia de este parásito y su estructura en la muestra que se analizó. Pero como les mencioné anteriormente, es muy importante relacionar los signos del paciente con los exámenes de laboratorio, porque ya les había mencionado que hasta un 90% de la población podría contener este ácaro, pero solamente le tomaremos importancia cuando produzca síntomas a nivel del rostro, en este caso a nivel facial, con la presencia de pápulas y pústulas inflamatorias. Y la biopsia de piel será reservada en aquellos casos donde haya una gran duda diagnóstica, por lo cual generalmente es descartada para hacer el diagnóstico. Esta infección es más frecuente en los adultos, pero también podría ocasionar la presencia de pápulas y pústulas en los niños. Los signos que produce esta infección es la aparición de presencia de pápulas y pústulas inflamatorias que se van a dar a nivel de los folículos pilosos. Esta presencia de pápulas y pústulas inflamatorias van a ser muy similares a las que se originan cuando el paciente o una paciente presenta la presencia de rosácea papulopustular, ya sea a nivel de la cara o a nivel del cuello. Esta infección también, aparte de las pápulas y las pústulas, podría originar la presencia de nódulos que son más grandes, los nódulos quísticos a nivel del rostro, y en algunas ocasiones también la aglomeración de los mismos, originando lesiones más grandes, lesiones que llaman mucho más la atención. Además de la presencia de pápulas, pústulas y nódulos quísticos que podrían originar en la piel, el Demodex también podría ocasionar lesiones hiperpigmentadas, es decir, manchas. En esta otra imagen podemos observar la presencia de manchas hiperpigmentadas, es decir, oscuras, del bajo del mentón de este paciente, originadas también por la infección del Demodex a nivel de los folículos pilosos, con expresión de la enfermedad
con la presencia de estas máculas hiperpigmentadas. En esta otra imagen estamos observando cómo el Demodex se encuentra pues a nivel del folículo piloso, que se encuentra ensanchado en una biopsia que se realizó en la piel del paciente que les mencioné anteriormente. En esta imagen estamos observando cómo el Demodex genera una blefaritis, es decir, una inflamación de los párpados, en este caso en este paciente a nivel del ojo derecho. Como esta enfermedad se parece mucho a la rosácea con respecto a los signos que produce en el rostro, generalmente se va a sospechar de la foliculitis por Demodex cuando se le da tratamiento antibiótico, tratamiento dirigido hacia la rosácea, y esta pues al no mejorar o no presentar mejoría va a permitir sospechar de que se trata no de una rosácea sino de una foliculitis originada por el Demodex. Si el video te está gustando hasta donde te lo voy contando, pues no te olvides suscribirte al canal, darle me gusta, hacer tu comentario por ahí y yo les voy a responder. Generalmente me demoro un día en responder los comentarios. Espero que les esté gustando y no se olviden suscribirse. Entre los medicamentos que podríamos utilizar para tratar la foliculitis por Demodex, les voy a detallar los siguientes. Entre ellos tenemos por ejemplo la permetrina al 5%, la cual se podría aplicar en el rostro en las noches antes de acostarse, y luego pues tendría que hacerse lavado del mismo al menos pasado unas 8 horas, y de esta manera trataremos lo que sería la foliculitis por el Demodex. La otra opción sería el uso de la ivermectina, la cual pues la utilizaríamos una sola vez, vía oral, y luego la tendríamos que repetir 7 días después, la misma dosis también por vía oral. Si no sabes cómo se calcula la dosis de ivermectina, te invito a que veas pues este video que está acá arriba para que puedas saber cómo se hace el cálculo de la ivermectina. Entre otras opciones, también se podría utilizar el azufre tópico y el metronidazol por vía oral. Si deseas que te haga un video acerca de cómo usar los dos últimos medicamentos, pues escríbelo ahí en los comentarios, y si llegan pues al menos a 100 comentarios con respecto a eso, pues haré un video de cómo calcular o cómo se aplica el azufre tópico. Y si quieres saber cómo se calcula la dosis de metronidazol oral, pues puedes ver el video que está aquí, que lo subí hace tiempo con respecto a cómo hacer el cálculo del metronidazol. Muchas gracias a todos por ver este video. No he estado subiendo muchos videos porque he estado pues estudiando, repasando algunos temas, viendo también pues qué temas más les gusta a ustedes, los suscriptores. De esta manera ustedes, aparte de aprender, pues puedan distraerse y puedan tener en este espacio una forma de entretenimiento que no solo los entretenga, sino también que les dé conocimiento, para así poder ayudar a muchas más personas y difundir la salud en todo el mundo. Muchas gracias a todos y ya nos estaremos viendo en un próximo video.